de Cristo. Amén. En esta hermosa mañana estaremos predicando bajo el tema Quiero conocer a Jesús. El tema es Quiero conocer a Jesús. Amén. Es importante de que nosotros los seres humanos conozcamos a Jesús, porque es que Jesús fue quien vino aquí a la tierra a padecer por nuestros pecados, a morir por nosotros, para que nosotros a través de él alcancemos la salvación. Amén. Y voy a estar leyendo aquí en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Leemos por la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, él vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Damos gracias. Gracias te damos, Espíritu Santo, por esta hermosa palabra, Señor. Te pido, Señor Jesús, que seas tú hablando a través de mí. Seas tú preparando los corazones, Señor, que van a escuchar tus palabras, Señor. Y seas tú a través de tu Santo Espíritu contritándolos, Señor, y que ellos puedan conocerte. Seas tú revelándote a ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces el tema de esta mañana es Quiero conocer a Jesús. El Señor me ministraba de esta historia de un hombre llamado Zaqueo. Un hombre que era publicano y era una persona que tenía muchos bienes. Era un cobrador de impuestos en aquel tiempo, en aquel entonces. Entonces la palabra establece que Zaqueo había escuchado hablar de Jesús. Él había escuchado que Jesús era, que él había escuchado hablar de Jesús, que Jesús fue el hombre que caminó sobre las aguas, que Jesús era que libertaba a los endemoniados, que Jesús era que levantaba a los paralíticos, Jesús era quien le daba la vista a los ciegos. Entonces él quería conocer a este Jesús, al Jesús que estaba aquí en la tierra. Y la palabra establece de que él procuraba ver quién era Jesús, pero dice que a causa de la multitud, él no podía llegar a Jesús. Entonces la multitud le impedía él acercarse a Jesús. Y entonces la palabra establece que era un hombre pequeño de estatura, un hombre que no podía ver a Jesús. Entonces este hombre se la ingenia con pensar de que él tenía que ir a un lugar alto, de que él tenía que subir a un lugar alto para él poder ver a Jesús, porque no tan solo él quería conocerle, sino que el impedimento de la multitud quizás le impedía que él conociera a Jesús, pero él decía: yo por lo menos tengo que ver quién es este hombre, yo por lo menos tengo que ver quién es el Jesús que todo el mundo habla. Yo quiero ver quién es este Jesús que levanta a los paralíticos, yo quiero ver quién es este Jesús que levanta a los muertos, yo quiero ver, aunque no lo conozca, pero por lo menos quiero verlo. Y dice la palabra que este hombre se fue corriendo delante de la multitud y se subió a un árbol sicomoro. El árbol sicomoro es un árbol grande, frondoso, con muchas ramas. Dice la palabra que entonces este hombre subió a este árbol, y de este árbol entonces estaba buscando ver a Jesús. Pero dice la palabra que él sabía que Jesús iba a pasar por aquel lugar. Él se subió en el lugar específico. Y dice la palabra que cuando Jesús va pasando, dice que Jesús mira hacia arriba y ve a este hombre y le dice: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Amén. Este hombre
solamente quería conocer a Jesús, pero ya que no podía conocer a Jesús, solamente quería verle. Pero este hombre nunca se imaginó que Jesús iba a posar en su casa. Este hombre nunca se imaginó que Jesús iba a ir a su casa a cenar. Amén. Entonces dice la palabra que entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo estaba gozoso porque el Señor no era cualquier hombre que le estaba diciendo, desciende y date a prisa porque voy a cenar contigo. No, no, no. Él entendía que era Jesús. Jesús aquel, el cual decían que era el que levantaba a los paralíticos. Jesús aquel que hacía que los ciegos vieran. Amén. Entonces dice la palabra que entonces este hombre descendió a prisa, gozoso, y le recibió. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre que era pecador. Aquí es donde está el punto importante. Jesús quiere posar en las casas de todos los pecadores para hacerle entender que Él es la salvación. Jesús quiere posar en tu casa. Por eso es que dice la palabra en Apocalipsis 3:20, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús se está refiriendo a aquellas personas que no le han permitido que él entre a su casa. Él está a la puerta, él llama. Si tú escuchas la voz de Jesús, Jesús quiere entrar a tu casa, quiere posar contigo, sin importar los pecados que tú has cometido, sin importar las infracciones que tú has cometido, sin importar que tú no estés llevando los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, dice que este hombre estaba gozoso. Y al ver los demás, vieron que Jesús entró a casa de este hombre pecador. Porque era un hombre, un cobrador de impuestos. Entonces, dice que con tan solo Jesús entrar en su casa, dice que cuando estaban todos reunidos, entonces Zaqueo, puesto de pies, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes yo la doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a algunos, se la multiplicaré 4 veces. O sea, le daré mis riquezas, le daré la mitad de mis bienes, de lo que yo he obtenido. Y si alguno he engañado, si alguno he defraudado, entonces se la multiplicaré 4 veces. Esto sucede solamente cuando Jesús posa en tu casa. Esto solamente sucede cuando tú conoces a Jesús. Entonces, es tiempo de que tú te detengas a conocer a Jesús. Es tiempo de que tú permitas que Jesús pose en tu casa. Sin importar que no haya nada en tu casa, Jesús es quien va a suplir todo lo que tú necesitas. Amén. Entonces, dice la palabra que Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si en un momento tú te sientes perdido en tu vida, si sientes que no sabes hacia dónde dirigirte, si sientes que no sabes hacia dónde ir, hacia dónde caminar, si te sientes agobiado de problemas y situaciones en las cuales no sabes cuál es la salida, vengo a decirte que Cristo vino a rescatar todo lo que se había perdido. Amén. El Señor vino a buscar y a salvarte. Si tú te has desviado del camino de Dios, el Señor vino a salvarte. El Señor vino a buscarte. Amén. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que tú debes de conocer a Jesús si no lo has conocido. Hoy es el día de tú decidirte a conocerle, porque Él es bueno, Él es santo. Él es quien habita en la santidad. Amén. Él es el Todopoderoso. Jesús es el que vino y padeció por nosotros, para que nosotros a través de Él podamos alcanzar la salvación. Amén. Quiero leer también por aquí en el libro de Lucas. Leer conmigo. Jesús se está refiriendo a aquellas personas que no le han permitido que Él entre a su casa. Él está a la puerta, Él llama. Si tú escuchas la voz de Jesús, Jesús quiere entrar a tu casa, quiere posar contigo, sin importar los pecados que tú has cometido, sin importar las infracciones que tú has cometido, sin importar que tú no estés llevando los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, dice que este hombre estaba gozoso. Y al ver los demás, vieron que Jesús entró a casa de este hombre pecador, porque era un hombre, un cobrador de impuestos. Entonces, dice que con tan solo Jesús entrar en su casa, dice que cuando estaban todos reunidos, entonces Zaqueo, puesto de pies, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes
yo la doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a algunos, se la multiplicaré 4 veces. O sea, le daré mis riquezas, le daré la mitad de mis bienes, de lo que yo he obtenido. Y si alguno he engañado, si alguno he defraudado, entonces se la multiplicaré 4 veces. Esto sucede solamente cuando Jesús posa en tu casa. Esto solamente sucede cuando tú conoces a Jesús. Entonces, es tiempo de que tú te detengas a conocer a Jesús. Es tiempo de que tú permitas que Jesús pose en tu casa. Sin importar que no haya nada en tu casa, Jesús es quien va a suplir todo lo que tú necesitas. Amén. Entonces dice la palabra que Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si en un momento tú te sientes perdido en tu vida, si sientes que no sabes hacia dónde dirigirte, si sientes que no sabes hacia dónde ir, hacia dónde caminar, si te sientes agobiado de problemas y situaciones en las cuales no sabes cuál es la salida, vengo a decirte que Cristo vino a rescatar todo lo que se había perdido. Amén. El Señor vino a buscar y a salvarte. Si tú te has desviado en el camino de Dios, el Señor vino a salvarte. El Señor vino a buscarte. Amén. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que tú debes de conocer a Jesús si no lo has conocido. Hoy es el día de tú decidirte a conocerle, porque Él es bueno, Él es santo. Él es quien habita en la santidad. Amén. Él es el Todopoderoso. Jesús es el que vino y padeció por nosotros, para que nosotros a través de Él podamos alcanzar la salvación. Amén. Quiero leer también por aquí en el libro de Lucas. Amén. Aquí en el mismo libro de Lucas, capítulo 8, dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Oiga esto, esta mujer tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Esta enfermedad que esta mujer ya no sabía qué hacer. Iba y visitaba médicos. Me imagino las veces que esta mujer estuvo en el médico, pero nunca encontró la solución. Nunca encontró la sanidad para su vida. Pero ella quizás, como Zaqueo, había escuchado que había un hombre llamado Jesús, que hacía milagros. Un hombre llamado Jesús, que los ciegos recuperaban la vista, que los enfermos eran sanados. Entonces esta mujer dijo: por lo menos, si yo toco el borde del manto de este hombre, de este Señor, yo puedo ser sana, puedo ser curada. Amén. Entonces aquí dice la palabra que ella se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Cuando tú vienes a Jesús, tus pecados no serán perdonados durante 3, ni 4, ni 5 días. Es al instante. Con tan solo tú creer que Jesús puede lavarte y perdonarte, que Jesús puede cambiarte, al instante tú serás cambiado porque tú has creído. Esta mujer creyó en Jesús sin conocerlo. Ella creyó en un hombre que sanaba a los enfermos. Entonces ella fue detrás de su milagro. Ella dijo: yo con tan solo tocar el borde del manto de este hombre, yo puedo ser curada. Ya yo no tengo nada a mano, no tengo dinero para ir al médico, ya todo lo he rescatado, ya no tengo solución alguna. Humanamente esta mujer entendía que no podía hacer nada, que ya no había nada para poder ella alcanzar la salvación, para poder alcanzar la sanidad. Pero dice la palabra que ella tuvo la fe en que con tan solo tocar el borde del manto de Jesús, ella podía ser curada. Y esta mujer hizo así, se la acercó por detrás. Quizás esta mujer tenía vergüenza. Imagínese usted que en aquel tiempo una mujer que padecía del flujo de sangre era una mujer que era inmunda, era considerada inmunda. Y alguien que es inmundo lo tienen apartado, lo tienen abandonado. O sea, alguien que no importa. Pero esta mujer, sin importar la multitud que agobiaba a Jesús, esta mujer se introdujo y se acercó a Jesús y tan solo tocó el borde del manto. Porque ella decía: yo tengo que acercarme a Él. Sin importar lo que esté delante, yo tengo que buscar a Jesús. Yo tengo que conocerle.
Algo tiene que acontecer con tan solo yo tocarlo. Esta mujer tenía una fe muy grande. Y dice la palabra, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Oiga esto. Entonces la mujer vino, pero dice la palabra que la mujer vino temblando, porque no podía, ¿cómo decirle? Esta mujer no tenía palabras para expresar lo que ella acaba de vivir. No tenía palabras para expresar porque ella quedó descubierta. Porque cuando Jesús dijo poder ha salido de mí, ella entendió que el poder de Jesús, ella experimentó el poder de Jesús. Por eso al instante fue sanada. Entonces dice la palabra que ella cayó postrada, temblando, vino delante de él. Ya reconoció que fui yo que te toqué, Señor. Yo he tocado tu manto porque yo tenía una necesidad. Jesús no le preguntó por qué me ha tocado, no. Jesús solamente dijo, alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Esta mujer fue que recibió el poder de Jesús. El poder que había salido de Jesús lo recibe esta mujer. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Entonces dice, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Esta mujer tenía una necesidad. Y por esto esta mujer le dice, yo he tocado tu manto porque tenía un flujo de sangre desde hace 12 años. Y había gastado todo lo que tenía, pero nada me había sanado. Por eso he tocado tu manto en esta hora y he sido sanada, gloria a Dios. Esto es lo que esta mujer está diciéndole a Jesús, sin importar quién le estuviera viendo, sin importar cuántas personas habían ahí. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Y como al instante había sido sanada, ella tocó el manto. No se fue a su casa y durante un mes fue sanada, no, fue al instante. Entonces hoy yo te digo, gloria a Dios, hoy yo te digo que si tú vienes a Jesús, si tú vienes a conocerle, si tú padeces de una enfermedad, no será mañana ni pasado, es al instante que tú serás sano, es al instante que tú serás perdonado de tus pecados. Entonces tú debes de venir a Él, porque en Él solamente encontrará tu sanidad, porque en Él solamente encontrará la salvación. Amén. Y dice la palabra en el versículo 48. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oiga esto. Hija, tu fe te ha salvado, gloria a Dios. Ve en paz. Ve en paz. Entonces eso es lo que nosotros debemos de tener hoy en día. La fe para poder conocer a Jesús. De creer de que Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Santo es el Señor. Del que Él vive y está sentado a la diestra del Padre en el gran trono. Él es quien vela por nosotros. Y hoy yo quiero que tú conozcas a Jesús, porque ya yo lo he conocido y te estoy hablando de un Jesús, no solamente de palabras, sino de que Jesús ha hecho cosas impresionantes en mi vida. Santo es el Señor. Entonces, esta mujer no solamente recibió la sanidad y la salvación, sino que recibió la paz de Jesús. Porque el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ve en paz. El Señor es quien te va a dar la paz. Y el Señor no te va a dar la paz como el mundo te la da. La paz del mundo es pasajera, pero la paz que Dios te va a dar es eterna. Amén. Entonces tú debes de acercarte a Jesús. Debes de tener la expectativa como Zaqueo, de que Zaqueo decía, si no lo puedo conocer, por lo menos debo de verlo. Y esta mujer decía, si no puedo pedirle a Él que me sane, por lo menos debo tocarle el borde de su manto.
Gloria sea al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que Dios quiere, que tú les conozcas. Dios quiere que tú conozcas a su Hijo Jesús. Aquel que padeció por tus pecados, aquel que padeció por tus enfermedades, aquel que fue crucificado en la cruz del Calvario a causa de tu pecado. Entonces, esto es lo que Dios quiere que tú entiendas. Esto es lo que Dios quiere que tú hagas, que tú vengas a sus pies, que tú entiendas que Él es el único digno, que tú entiendas que Él es el único merecedor de alabanza. Gloria a Dios. El Señor quiere tu corazón. El Señor quiere que tú entiendas en tu corazón que tú tienes necesidad de Él. Que tú necesitas de Él. Que tú sin Él no puedes vivir. Esto es lo que el Señor quiere que tú entiendas. Quizás te esfuerzas cada día por obtener riquezas. Quizás te esfuerzas cada día por obtener bienes materiales. Pero déjame decirte que nada de eso te va a salvar. Nada de eso te va a dar lo que Jesús te va a brindar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Lo que Jesús quiere darte es paz, es salvación, es amor, es tranquilidad. Porque en Él solamente encontramos la plenitud. Gloria sea al Señor. Gracias, Espíritu Santo. El Señor quiere que tú y yo nos acerquemos a Él, que le conozcamos a Él, tal y como Él es. Porque el Señor es manso y humilde de corazón. Y Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él y seamos tal y como Él es. Amén. Gloria a Jesús. A veces nos enfocamos en acumular cosas aquí en la tierra. Pero podemos ver la historia de Zaqueo, que Zaqueo era un hombre que tenía muchos bienes materiales. Pero él se despojó de la mitad de lo que él tenía y se lo dio a las personas que necesitaban. Fue muy importante para él que Jesús estuviera en su casa, que los bienes que él había obtenido. A él no le importó despojarse de sus bienes, porque él entendía que el mayor bien que él tenía en su casa era Jesús. Entonces, la mayor importancia que tú debes de darle no es a los bienes que tú tengas, no es al dinero, es a Jesús. Porque Jesús es quien va a traer la salvación a tu casa. Jesús es quien va a traer la salvación a tu vida. Jesús es quien te va a ayudar en todo lo que tú necesitas. Jesús es quien va a suplir aquello que tú necesitas. Gloria sea al Señor. Es Jesús la solución a todo. Gloria a Dios. Quiero leer también en Mateo capítulo 8. Dice la palabra: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Algo que este hombre hace es reconocer, diciendo Señor, postrarse ante Él y reconocer que Él es Señor. Y decirle: si quieres puedes limpiarme. Eso es lo que hoy yo te quiero decir que tú debes de hacer. Si aún no has acertado a Jesús, si aún no has conocido a Jesús, debes de venir a sus pies, postrándote ante Él y reconociendo que Él es Señor. Y decirle: Señor, si tú quieres puedes perdonarme. Si tú quieres puedes limpiarme. Si tú quieres puedes sanarme. Gloria a Dios. Si tú quieres, porque si Él quiere, pero el Señor siempre está dispuesto, porque dice aquí en el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Oye, qué impresionante. Jesús siempre está dispuesto. Y cuando Jesús va a obrar en ti, lo que Jesús va a hacer en ti no es para largo, no es que tú tienes que esperar tanto tiempo, no es al instante. En el instante que tú crees que el Señor puede sanarte, que el Señor puede restaurarte, que el Señor puede limpiarte, en ese mismo instante el Señor va a extender su mano y te va a tocar y va a decir: quiero ser limpio, quiero ser sano, quiero ser lavado. Gloria a Dios. Poderoso es el nombre de Cristo. Te adoramos, Cordero inmolado. Oh, gracias, Señor Jesús. Es impresionante lo que Jesús quiere que usted haga, y es que usted lo conozca. Jesús quiere que usted conozca quién es Él. Jesús quiere que usted sepa quién es Él. Jesús quiere que usted se acerque a Él para que le conozca.
Pero a veces por estar afanados en las cosas del mundo, no podemos conocerle, no podemos acercarnos a Él. Porque a veces le damos más prioridad al mundo que a Jesús. A veces le damos más prioridad a las cosas vanas que a Jesús. Hoy yo te quiero decir que Jesús es lo que tú necesitas en tu vida. Hoy yo te invito a conocer a Jesús. Hoy yo te invito a conocerle. Solamente tienes que abrir tu corazón ahí donde estás y recíbele, porque Él está ahí. La palabra dice en Apocalipsis 3:20: aquí estoy a la puerta y llamo, si alguien oyere mi voz. Dios te está hablando en esta mañana. Escucha su voz y Él entrará a ti y cenará contigo y tú con Él. Qué privilegio es tú cenar con el Cordero. Qué privilegio es tú cenar con el Hijo de Dios. Wow, maravilloso sea el nombre de Cristo. Oh, te adoramos, Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Oh, Jehová reina por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Dice aquí, voy a leerle esta historia en Hechos capítulo 8, versículo 34. Dice la palabra de Dios: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Si de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar al carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor la arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Es impresionante lo que el Espíritu Santo hizo con Felipe en este lugar. Esta historia era que un eunuco iba pasando leyendo el libro del profeta Isaías, pero él no entendía la palabra. Entonces dice la palabra que el Espíritu impulsó a Felipe, movió a Felipe para que fuese a aquel lugar a explicarle y hablarle sobre la palabra, porque él no entendía. Entonces Felipe le explica la palabra y le dice: solamente tienes que creer en el Señor Jesús y ser bautizado. Entonces este hombre le dice: yo quiero conocer a Jesús, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, pero ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice la palabra que solamente era agua que hacía falta para él ser bautizado, pero dice que viendo el agua, le pregunta que aquí está el agua, ¿qué es lo que hace falta? Entonces Felipe le dice: si creyeres de todo corazón en el Señor Jesús. Dice la palabra que él dice: yo creo en el Señor Jesucristo. Entonces descendieron y fue bautizado. Desde este momento, dice la palabra que Felipe fue arrebatado por el Espíritu. Y el eunuco no le vio más, pero él siguió gozoso su camino, porque él había recibido a Cristo en su corazón. Me imagino yo que la preocupación que tenía este hombre, pero cuando él recibió a Jesús, la palabra establece que él siguió gozoso su camino. Y me imagino cuántas personas le hablaba a él de Jesús, porque cuando usted conoce a Jesús, usted no puede parar de hablar de él, porque es un encuentro, es algo que usted no puede explicarlo con palabras. Y usted recibe un gozo instantáneamente de parte de Dios, porque es que todo aquello que te impide la tranquilidad, todo aquello que te impide la paz, el Señor lo desecha y te da su gozo, te da su paz y te da su amor. Gloria a Jesús.
Es que Dios es soberano, Dios es poderoso, y Dios quiere que tú y yo entendamos en esta mañana que solamente conociéndole a Él alcanzaremos la vida eterna. Solamente conociéndole a Él alcanzaremos la salvación, gloria al Señor. Solamente conociéndole a Él obtendremos la paz. Solamente conociéndole a Él recibiremos el Espíritu Santo de Dios. Entonces en esta mañana te invito a conocer a Jesús. Ya yo le conozco. Ahora te brindo a Jesús para que tú le conozcas. Hoy es el día de tu conocerle, porque Él está ahí. Él está ahí siempre dispuesto a que tú le conozcas. Él siempre está dispuesto a que nosotros conozcamos de Él. Amén. Y el único que puede romper las cadenas es Cristo Jesús. Y el único que puede traer sanidad a nuestras vidas es Cristo Jesús. Porque las palabras, eso es lo que la palabra me enseña. Que solamente Él, a través de Él yo puedo alcanzar la salvación. A través de Él yo puedo obtener la libertad. Amén. A través de Él yo puedo recuperar la vista. Hay veces, por ejemplo, en cuanto a mí, antes de conocer a Cristo, yo era ciego espiritualmente. No podía ver las cosas, no podía ver a Jesús, porque estaba afanado en las cosas de este mundo, las cosas que perecen. Amén. Entonces no podía ver a Jesús, pero cuando conocí a Jesús, vi la importancia de la vida. A mí no me importaba la vida cuando yo no tenía a Jesús, pero cuando Jesús vino a mi vida, cuando yo conocí a Jesús, entonces mi vida tomó un cambio en el cual a mí me importa la vida que hoy tengo. Ahora yo cuido mi vida, cuidando a Jesús en mi vida. Porque es que si Jesús se va de mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene significado. Yo quiero que usted entienda que su vida sin Cristo no tiene sentido, no tiene ningún significado. ¿De qué le vale vivir la vida sin Cristo? En Cristo es que hay libertad, en Cristo hay sanidad, en Cristo es que podemos obtener todas las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida y las cosas que nosotros anhelamos en nuestros corazones. Gloria a Jesús. Y quiero leer aquí en el libro de Santiago, capítulo 4. Santiago 4. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice aquí en el capítulo 4, versículo 4. Amén. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto lo dice la palabra. Cuando usted se afana por hacer amigo, por serse amigo del mundo, por hacer cosas para que la persona, para usted agradar a las personas, para hacer cosas para que las personas aplaudan, hacer cosas para usted sentirse bien con los demás, usted se está constituyendo enemigo de Dios. Porque es que la amistad del mundo, o sea, si usted se hace amigo del mundo, usted se constituye enemigo de Dios. Y yo sé que usted no quiere ser enemigo de Dios, pero estas son cosas que usted quizá no conoce. Pero hoy yo vengo a decirte que ya basta de estar viviendo para el mundo. Ya basta de estar haciendo cosas para el mundo. Porque Satanás es quien gobierna el mundo, y Satanás solamente quiere que tú seas un títere de él. De que tú hagas lo que a él le agrada. Y lo que le agrada a Satanás es lo que Dios aborrece. Porque todo lo que Satanás quiere introducir en la vida del ser humano es pecado. Es adulterio, fornicación, idolatría. Y Dios aborrece todas estas cosas. Entonces por eso dice que la amistad con el mundo, o sea, todo aquel que ama al mundo, debe de aborrecer a Dios. O sea, Dios lo aborrece. ¿Por qué? Porque es que no puede servir a dos señores. No puede servir a uno y servir al otro. Sirve a uno y aborrece al otro.
Usted no puede estar en dos aguas. Debe decidir estar en el agua limpia o en el agua sucia. Usted decide. Yo solamente puedo predicarle, pero usted es quien decide. Gloria al Señor. Entonces, hoy es el día de conocer a Jesús. Hoy Jesús no viene a señalarte por tus pecados. Hoy Jesús no viene a señalarte por las cosas que tú hayas hecho malas. El Señor solamente quiere venir con los brazos abiertos. Ven a mí y yo os te haré descansar. Ven a Jesús y Él es quien te va a dar el descanso que tú necesitas. Ven a Él y Él te dará todo aquello que tú necesitas. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Es impresionante lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Dice en Efesios 2, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oiga lo que dice la palabra. Vuelvo y repito el versículo 10. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el propósito de Dios. Nosotros fuimos creados nueva vez en Cristo Jesús, como hechura de Dios. Fuimos nacidos en Cristo para que nosotros anduviésemos caminando en la obra de nuestro Dios Padre, de nuestro Padre Dios, que Él ya había predestinado ante la fundación del mundo. O sea, el Señor preparó algo para nosotros. Pero Satanás no quiere que tú puedas ver y que tú entiendas lo que Dios ha preparado para nosotros. Satanás solamente quiere verte destruido, abatido. Satanás solamente quiere verte postrado en el suelo, tirado ante Él. Pero dice la palabra que el único digno de ser adorado y en el único lugar que nosotros podemos postrarnos es ante la presencia de Dios, ante la presencia de Jesús. Amén, porque Él es el único merecedor de gloria y de todo alabanza y de toda exaltación. Amén. Entonces Satanás no quiere que tú avances. Satanás quiere tenerte ahí estancado en el lugar donde tú te encuentras. Pero Jesús viene a decirte, ven a mí, conóceme a mí, ven que yo quiero darte todas las cosas buenas que tengo para ti. Yo quiero entregarte todo aquello que tú necesitas, todo aquello que yo he preparado para ti desde la fundación del mundo. Antes que tú nacieses ya Dios tenía una historia para ti. Antes que tú nacieses ya Dios tenía cosas preparadas para ti. Pero Satanás no quiere que tú recibas estas cosas. Amén. Gloria a Jesús. Poderoso es el nombre de Cristo. Dios quiere que tú vengas a sus pies para que conozcas de Él, para que sepas cuáles son los planes y el propósito que Dios tiene para contigo. Hay un propósito para cada uno de nosotros. Muchas veces no conocemos el propósito, es porque no conocemos a Jesús. Debemos de conocer a Jesús para luego conocer el propósito, porque el propósito es de Jesús. Repito, debemos de conocer a Jesús para conocer el propósito, porque el propósito es de Jesús. Si no conocemos a Jesús, no podemos conocer el propósito. Hoy es el día que yo te invito para que tú vengas a Él y conozcas de Él. Amén. Gloria a Jesús. Pero déjenme decirle que a Jesús no le llamó la atención de que Zaqueo estuviera en el árbol, sino que Jesús sabía que Zaqueo estaba buscando la forma y la manera de poder verlo, porque Dios todo lo sabe y Dios todo lo conoce. Entonces, al ver que Zaqueo estaba arriba, o sea, que siendo un hombre pequeño de estatura, no le impedía de él conocer a Jesús. Entonces, lo que tú estás viviendo hoy en día, que no te impida que tú puedas conocer a Jesús. Que nada en la vida te puede impedir de que tú puedas acercarte a Él. Es tiempo de conocer a Jesús. Hoy Él está dispuesto a conocerte. Ahora toma tú la decisión de conocerle a Él.